¿Puedo tocar a cambio de comida? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío lanzado en una sala llena de lobos. Aria, de 12 años, estaba de pie junto al piano de cola, su pequeña figura empequeñecida por la brillante superficie negra del instrumento, mientras a su alrededor los invitados de élite de la gala benéfica estallaban en una risa cruel. ¿Acaba de pedir la hija de la criada tocar? La voz de Victoria Blackwood atravesó la sala como cristal roto. A sus 14 años, ya se comportaba con la arrogancia propia de alguien que nunca había carecido de nada. Su vestido de diseño probablemente costaba más de lo que ganaba la madre de Aria en 3 meses. Marcus Blackwood, el magnate inmobiliario que organizaba la gala benéfica de esa noche, se secó las lágrimas de risa de los ojos. El hombre que poseía la mitad de los edificios de lujo de la ciudad encontraba auténticamente divertido el pedido desesperado de una niña hambrienta. Esto no tiene precio. La sirvienta quiere entretenernos. Carmen, la madre de Aria, se quedó paralizada en la esquina donde había estado rellenando las copas de champán. Su uniforme estaba impecable, planchado con cuidado esa misma mañana antes del amanecer, pero ahora sentía cada hilo de su baratura bajo la mirada de las personas más poderosas de la sala. Quería correr hacia su hija para alejarla de aquella humillación, pero sus pies parecían clavados al suelo de mármol. La velada había comenzado de otra manera. El entretenimiento original de Marcus, un joven pianista de renombre, que cobraba 50,000 por actuaciones privadas, había cancelado en el último momento debido a una emergencia familiar. Los invitados, que habían pagado 25,000 cada uno por esta exclusiva cena benéfica, esperaban un entretenimiento de primera clase por su dinero. Mientras el pánico se extendía entre el personal de Marcus, Aria se había limitado a sentarse en un rincón, observando cómo los niños ricos de la mesa reservada desperdiciaban más comida de la que su familia veía en una semana. Caviar raspado de los platos, carne wagyu a medio comer, champán servido en copas de cristal y abandonado tras un solo sorbo. Su estómago había rugido con tanta fuerza que la chica de al lado frunció la nariz con disgusto. Fue entonces cuando Aria se levantó y se dirigió al piano. ¿Qué puede saber de música la hija de una criada? Se rieron las amigas de Victoria detrás de sus manos cuidadas. Probablemente cree que Chopsticks es una pieza clásica. La doctora Eleanor Hartwell, una distinguida mecenas de las artes sentada en la mesa VIP, bajó sus gemelos de ópera. A sus 65 años, había descubierto y formado a algunos de los músicos con más talento del mundo. Marcus, quizá deberíamos darle una oportunidad a la niña. A veces el talento surge de los lugares más inesperados. Eleanor, por favor, se burló Marcus, con la voz cargada de la crueldad casual de alguien acostumbrado al poder. Esta es una velada de $25,000 por cubierto. Nuestros invitados no han pagado un precio tan elevado para ver a un acaso de caridad golpear las teclas. La sala se llenó del zumbido de los teléfonos móviles que se sacaban de los bolsos de diseño y los bolsillos de los smokines. Esto prometía ser oro para las redes sociales. Una niña pobre y delirante a punto de hacer el ridículo delante de las personas más influyentes de la ciudad. El hashtag se escribiría solo. Aria permaneció inmóvil junto al banco del piano, con las manos entrelazadas a la espalda. Llevaba su único vestido bueno, una sencilla prenda azul marino que Carmen había comprado en una tienda de segunda mano y había arreglado cuidadosamente para que le quedara bien. Junto al vestido de alta costura de Victoria, se veía exactamente como lo que era, de segunda mano y humilde. «Tengo hambre», dijo Aria en voz baja, pero su voz resonó en el repentino silencio que se había apoderado de la sala. «No he comido nada hoy. Mi madre me ha traído porque no puede permitirse una niñera y necesita este trabajo. No pido dinero, pido comida. Y si puedo tocar algo bonito para ustedes, quizá me dejen comer algo de esos platos que no se están terminando». La honestidad era tan cruda, tan absolutamente sin artificios, que varios invitados se movieron incómodos en sus sillas. No se trataba de la pobreza aséptica a la que estaban acostumbrados a apoyar desde la distancia mediante donaciones deducibles de impuestos. Se trataba de hambre real, a 1 metro de distancia, en un vestido de niña.
La madre de Victoria, Patricia Blackwood, se tocó nerviosamente el collar de perlas. Marcus, esto se está volviendo inapropiado. ¿No puede la seguridad sacarlos? Pero la doctora Hartwell se levantó de repente, haciendo que su silla rozara el suelo de mármol. No, quiero oír lo que la niña puede hacer. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había pasado décadas en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. Según mi experiencia, las circunstancias desesperadas suelen producir el arte más extraordinario. Marcus levantó las manos con exasperación teatral. Está bien, Eleanor, ¿quieres un espectáculo de los sirvientes? Démosles a todos un espectáculo. Se dirigió a la sala con el gesto grandilocuente de un maestro de ceremonias. Damas y caballeros, el entretenimiento inesperado de esta noche, una actuación especial de... Hizo una pausa dramática. Lo siento, querida. ¿Cómo te llamas? Aria. Por Aria, la prodigio musical de la clase servil. Las risas volvieron a propagarse entre la multitud, pero esta vez estaban teñidas de incomodidad. Algunos invitados comenzaron a grabar abiertamente, anticipando la humillación que estaban a punto de presenciar. Otros se quedaron mirando sus teléfonos, de repente fascinados por sus dispositivos. Carmen sintió que se le partía el corazón al ver a su hija enfrentarse a esta avalancha de burlas. Aria siempre había sido diferente. Siempre escuchaba música donde otros oían ruido. Siempre encontraba melodías en los sonidos más comunes. Pero Carmen nunca había imaginado que eso la llevaría a este momento de vulnerabilidad pública. Aria se acercó al banco del piano y ajustó su altura con el movimiento experto de alguien que conoce los instrumentos. Este pequeño gesto hizo que el doctor Hartwell levantara una ceja. La niña claramente estaba familiarizada con la posición adecuada del piano. «Espera», gritó Victoria desde su mesa, incapaz de resistirse a añadir otra capa de crueldad. «Antes de que empiece, quiero hacer una apuesta. Apuesto 5,000 a que la sirvienta ni siquiera sabe encontrar el do central». Sus amigas chillaron de alegría ante la sugerencia. Pronto, la mitad de la sala estaba haciendo apuestas sobre diversos aspectos del esperado fracaso de Aria. ¿Cuánto tiempo tardaría en rendirse? Si sabía alguna canción de verdad. Si lloraría antes o después de su humillación. Marcus dio una palmada. «Excelente. Hagamos esto interesante. Si alguien cree realmente que esta niña puede tocar algo digno de un público de $25,000, que haga sus apuestas ahora». Solo la doctora Hartwell buscó su bolso. «Igualaré los 5,000 de Victoria, pero apuesto por la niña». La sala se quedó en silencio ante este inesperado giro de los acontecimientos. Eleanor Hartwell nunca se había equivocado en cuanto al talento musical. Su respaldo por sí solo había lanzado carreras. El hecho de que estuviera dispuesta a arriesgar dinero por esta niña desconocida hizo que varios invitados reconsideraran sus suposiciones. Pero Marcus ya estaba demasiado comprometido con su plan. «Maravilloso. Así que tenemos $10,000 apostados a que la hija de una criada puede entretener a la élite cultural de nuestra ciudad». Hizo un gesto grandilocuente hacia Aria. «El escenario es suyo, maestro. Muéstrenos cómo suena la desesperación». Aria se sentó en el banco del piano, con los pies apenas tocando los pedales. Colocó las manos sobre las teclas y cerró los ojos por un momento. A su alrededor, los teléfonos seguían grabando, esperando capturar el momento en que la realidad aplastaría su presunción. Carmen contuvo la respiración, rezando por un milagro y preparándose para la decepción. Entonces, Aria comenzó a tocar. Las primeras notas que surgieron no fueron los sonidos vacilantes e inciertos que esperaba el público. En cambio, escucharon los primeros compases del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, interpretados con una precisión técnica que hizo que la doctora Hartwell se agarrara al borde de la mesa. Las burlas cesaron al instante. Los teléfonos dejaron de grabar y comenzaron simplemente a escuchar, porque lo que estaban oyendo era imposible. Una niña de 12 años, vestida con un vestido de segunda mano y tocando a cambio de comida, estaba ofreciendo una interpretación digna de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. La expresión de satisfacción de Victoria se transformó en algo parecido al miedo. Esto no estaba pasando. Los niños pobres no tocaban así. Un talento como este requería años de costosa formación.
profesores particulares y acceso a los mejores instrumentos. No se suponía que surgiera de la pobreza y la desesperación. Pero Aria siguió tocando, y con cada compás, la sala se hacía más silenciosa. Sus manos se movían por las teclas con la fluidez de alguien que había interiorizado cada nota, cada dinámica, cada matiz emocional de la pieza. No se trataba de mera destreza técnica, era arte. La doctora Hardwell sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En 40 años asistiendo a actuaciones de élite, rara vez había escuchado a Rachmaninoff interpretado con tanta profundidad emocional. La niña no solo estaba tocando las notas, estaba canalizando el anhelo y la melancolía del propio compositor, transformándolos en algo aún más conmovedor a través de su propia experiencia de carencia y aislamiento. Marcus se quedó paralizado, su habitual actitud segura de sí mismo resquebrajándose como una fachada bajo presión. Su certeza sobre la clase, el valor y el orden natural de las cosas se desmoronaba con cada nota que tocaba esta niña. Cuando Aria pasó al pasaje más exigente técnicamente de la pieza, con sus manos volando sobre las teclas en cascadas de perfecta precisión, Carmen sintió que su mundo se transformaba. Su hija, que practicaba en un teclado roto rescatado de la basura de un vecino, interpretaba música que estas personas habían pagado cientos de miles de dólares para escuchar a virtuosos profesionales. Entonces ocurrió algo aún más extraordinario. Cuando Rachmaninoff llegó a su fin, Aria no se detuvo. En cambio, comenzó a tocar una composición original, algo inquietantemente hermoso que ninguno de ellos había escuchado antes. La melodía hablaba del vacío y el anhelo, y observar la abundancia desde fuera, de sueños que parecían demasiado grandes para las circunstancias que los contenían. Era música autobiográfica. Cada nota contaba la historia de una niña superdotada, atrapada en circunstancias que deberían haber silenciado su voz para siempre. Varias mujeres del público comenzaron a llorar abiertamente. La música llegaba a lugares de sus corazones que habían olvidado que existían, despertando la empatía que habían aprendido a reprimir en pos del estatus social. A medida que la pieza alcanzaba su clímax emocional, la interpretación de Aria se volvió casi trascendente. Ya no era solo una niña hambrienta tocando a cambio de comida. Era un artista revelando su alma a una sala llena de personas que se habían convencido a sí mismas de que las almas se podían comprar. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, la sala permaneció en silencio durante un largo momento. Nadie parecía saber cómo responder a lo que acababan de presenciar. Victoria se quedó inmóvil, con el rostro pálido al darse cuenta de que todo lo que le habían enseñado sobre la superioridad y el valor acababa de demostrarse catastróficamente erróneo. La doctora Hartwell fue la primera en moverse, levantándose de su silla con lágrimas corriendo por su rostro. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de Marcus rompió el silencio. Eso fue. Winto hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras que pudieran abarcar lo que acababa de suceder. Eso fue extraordinario. Pero entonces su instinto de hombre de negocio se impuso y la sospecha se coló en su voz. Demasiado extraordinario. Carmen, ¿cómo es posible que una mujer de la limpieza pueda permitirse clases de piano para una actuación como esa? Carmen salió del rincón donde se había quedado paralizada por la sorpresa y se acercó a su hija con las manos temblorosas. Aria siempre ha sido musical, señor. Tararea melodías por toda la casa y toca un viejo teclado que encontramos. Marcus entrecerró los ojos con la precisión calculadora de un hombre que había amasado su fortuna detectando el engaño en los negocios. Un teclado viejo no produce lo que acabamos de oír. Eso era formación de nivel conservatorio, años de costosas clases, profesores particulares que cobran cientos de dólares por hora. El doctor Hartwell se acercó al piano y estudió a Aria con la intensidad de un científico que examina un espécimen raro. Niña, ¿dónde aprendiste a tocar Rachmaninoff con tanta profundidad emocional? Esa interpretación demostró una comprensión que proviene de años de estudio con maestros expertos. Aria permaneció sentada en el banco del piano, con sus pequeñas manos aún descansando sobre las teclas.
Victoria se rió con dureza, desesperada por recuperar algo de superioridad en una situación que había socavado por completo su visión del mundo. ¿Videos? ¿Esperas que creamos que alguien aprende a tocar así viendo videos? No son videos cualquiera, dijo Aria en voz baja. Voy a la biblioteca pública todos los días después de la escuela. Tienen computadoras con acceso a Internet. Veo clases magistrales, concursos, pianistas famosos interpretando grandes piezas. He visto todas las grabaciones de todos los pianistas importantes interpretando el segundo concierto de Rachmaninoff. Patricia Blackwood negó con la cabeza con desdén. Ver no es lo mismo que aprender. No se puede desarrollar ese tipo de habilidad técnica sin una instrucción adecuada. Tiene razón, añadió Marcus, con una sospecha cada vez más fuerte. Carmen, te voy a preguntar directamente. ¿Quién ha estado pagando la educación musical de tu hija? ¿Qué mecenas adinerado ha estado financiando en secreto su formación? La acusación golpeó a Carmen como un golpe físico. Su rostro se sonrojó por la vergüenza y la ira. Nadie ha pagado nada, señor. Apenas podemos pagar el alquiler y la comida. No hay dinero para clases de música. Entonces explíquenos lo que acabamos de escuchar, exigió Marcus. Porque he asistido a actuaciones de músicos que se han formado en las instituciones más prestigiosas del mundo, y su hija acaba de ofrecer algo comparable. Eso no sucede por casualidad. La doctora Hartwell levantó la mano para pedir silencio. Como persona que había pasado décadas identificando prodigios musicales, reconoció algo que los demás no veían. Aria, toca otra cosa, algo que nunca hayas escuchado antes. Se acercó a su bolso, sacó su teléfono y se puso a buscar en su biblioteca musical. Voy a tocar una pieza que seguro que nunca han escuchado. Es una composición poco conocida de un compositor contemporáneo, estrenada el mes pasado en un concierto privado. Escúchala una vez y luego intenta reproducirla. Todos en la sala observaban atentamente mientras la doctora Hartwell reproducía una pieza compleja y vanguardista a través del altavoz de su teléfono. La melodía era intrincada, llena de compases inusuales y progresiones armónicas que supondrían un reto incluso para músicos experimentados. Aria escuchó con total concentración, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada. Cuando terminó la pieza de 3 minutos, inmediatamente colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocarla a la perfección. No solo la melodía básica, sino cada matiz, cada cambio dinámico, cada complejo cambio armónico. Victoria jadeó audiblemente. Varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos, con voces que transmitían incredulidad y creciente asombro. «Imposible», susurró Marcus. «Nadie tiene ese tipo de memoria musical». La doctora Hartwell se había puesto pálida por la emoción. Oído absoluto, combinado con memoria musical e idética. Solo he encontrado esta combinación 2 veces en toda mi carrera. Se volvió para dirigirse a los presentes. Lo que están presenciando es extraordinariamente raro. Esta niña no solo oye la música, la absorbe por completo, comprende su estructura de forma intuitiva y puede reproducirla a la perfección. Pero Marcus no estaba dispuesto a abandonar su escepticismo. Aunque tenga una habilidad natural inusual, una destreza técnica como esa requiere años de práctica con instrumentos de calidad. No se puede desarrollar ese tipo de fuerza y destreza en los dedos con un teclado roto. Aria finalmente habló, con voz tranquila, pero con un tono que hizo que varios adultos se inclinaran hacia adelante para escucharla mejor. ¿Quieren saber cómo aprendí realmente? Se lo mostraré. Se levantó del banco del piano y se dirigió hacia los enormes ventanales de la sala que daban al horizonte de la ciudad. Las luces de abajo brillaban como estrellas terrestres, cada una de ellas representando vidas, sueños y luchas invisibles para las personas que se encontraban en ese salón de baile con suelo de mármol. Todas las mañanas me levanto a las 5:30, comenzó Aria, con una voz que denotaba una madurez que parecía imposible para alguien de su edad. Mi madre se va a su primer trabajo a las 6. Yo voy andando al colegio, pero llego 1 hora antes porque la profesora de música, la señora Rodríguez, me deja practicar en el piano del colegio antes de que empiecen las clases. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que había partes de la vida de su hija que nunca había conocido. Después del colegio voy a la biblioteca.
no solo para ver videos, sino para leer. Tienen libros sobre teoría musical, composición, las vidas de los grandes compositores. Leo sobre sus dificultades, sus inspiraciones, lo que los impulsó a crear. Memorizo progresiones de acordes, escalas, las relaciones matemáticas entre las notas. El doctor Hartwell asintió lentamente, empezando a comprender la profundidad de la educación autodirigida de Aria. Luego voy a casa y practico en el teclado que encontramos en la basura de la señora García. La mitad de las teclas no funcionan, así que tengo que imaginar las notas que faltan. Practico ejercicios con los dedos en el aire cuando no hay teclado disponible. Compongo melodías en mi cabeza durante la cena mientras hago los deberes, mientras estoy acostada en la cama por la noche. La sala se había quedado completamente en silencio. Incluso Victoria parecía hipnotizada por este atisbo de dedicación que avergonzaba sus propias existencias mimadas. Pero el verdadero aprendizaje ocurre aquí, dijo Aria tocándose la sien. Cuando escucho una pieza, no solo oigo las notas. Oigo los espacios entre ellas, las emociones que transmiten, las historias que cuentan. La música no es solo sonido, es matemáticas, emoción y experiencia humana, todo entretejido. Volvió al piano y se sentó de nuevo. ¿Quieren pruebas de que no oculto una formación costosa? Les tocaré algo que ningún profesor ha enseñado nunca a nadie, porque lo he compuesto yo misma. Antes de que nadie pudiera objetar, Aria comenzó a tocar otra composición original. Esta era diferente de la primera, más compleja, incorporando elementos de múltiples tradiciones clásicas, pero filtrados a través de su propia voz única. La pieza contaba una historia sobre personas invisibles, los sirvientes que limpiaban estas mansiones mientras sus dueños dormían, los trabajadores que construían los rascacielos que albergaban las oficinas ejecutivas, los niños que soñaban con la grandeza mientras luchaban contra la pobreza. Era una sinfonía de los olvidados, interpretada por alguien que comprendía íntimamente sus luchas. A medida que la música crecía, varios invitados se encontraron llorando de nuevo. Pero esta vez las lágrimas tenían un significado diferente. No eran solo lágrimas de apreciación artística, eran lágrimas de reconocimiento, de vergüenza, de comprensión de lo completamente que habían malinterpretado la naturaleza del valor y el talento. Marcus se quedó inmóvil, la certeza de su hombre de negocios resquebrajándose bajo el peso de lo que estaba presenciando. Esta niña no solo había aprendido a tocar música, había aprendido a decir la verdad a través de ella, a utilizar la melodía y la armonía para revelar la vacuidad de las suposiciones que gobernaban su mundo. Cuando la pieza concluyó, el doctor Hartwell se acercó inmediatamente a Aria. Niña, lo que acabas de tocar es una composición de nivel profesional. ¿Alguna vez te han evaluado tu trabajo de forma profesional? No, señora. Nunca le he enseñado mi música a nadie excepto a mi madre. Esto es extraordinario, anunció la doctora Hartwell a los presentes. Esta niña ha aprendido por sí misma no solo a tocar a un nivel virtuoso, sino también a componer obras originales que demuestran una sofisticada comprensión de la estructura musical y la expresión emocional. Pero Marcus seguía luchando contra la disonancia cognitiva. Todo lo que creía sobre las clases sociales, la educación y la jerarquía natural estaba siendo cuestionado por esta niña de 12 años con un vestido de segunda mano. Incluso si todo esto es cierto, dijo desesperadamente, el talento sin la formación adecuada se desperdicia. Necesita una formación real, instrumentos de calidad, contactos en el mundo de la música. Sus circunstancias actuales están limitando su potencial. El doctor Hartwell sonrió con la satisfacción de alguien que acaba de resolver un rompecabezas. En realidad, Marcus, sus circunstancias son precisamente las que la hacen extraordinaria. La comodidad genera complacencia. La lucha genera innovación. Esta niña ha desarrollado habilidades que los estudiantes mimados de los conservatorios rara vez alcanzan porque ha tenido que superar obstáculos a los que ellos nunca se enfrentan. Victoria no pudo permanecer callada por más tiempo. «Pero no es justo», exclamó, con la voz quebrada por la frustración. «He tomado clases de piano desde los 4 años, tutores privados, clases magistrales,
un piano de cola Steinway en nuestra sala de música. ¿Por qué ella toca mejor que yo? La pregunta quedó flotando en el aire, poniendo de relieve la incómoda verdad con la que todos los presentes en la sala estaban lidiando. El dinero podía comprar acceso, pero no podía comprar el genio. Los privilegios podían proporcionar oportunidades, pero no podían crear pasión. El doctor Hartwell se dirigió a Victoria con suave firmeza. Como te lo dieron todo, nunca aprendiste a desear algo con tanta desesperación como para sacrificarte por ello. Aria ha pasado años hambrienta de música de una forma que tú nunca has estado hambrienta de nada. Carmen observaba este intercambio con creciente asombro. Su hija no solo tenía talento, era extraordinaria de formas que Carmen nunca había comprendido del todo. Todas esas horas que Aria pasaba practicando, estudiando, sumergiéndose en la música, Carmen había pensado que solo eran el pasatiempo de una niña. Ahora se daba cuenta de que había sido testigo del desarrollo de un auténtico genio artístico. Antes de continuar, déjeme decirle desde dónde está viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. Marcos comenzó a caminar por el piso de mármol. Su agitación crecía con cada paso. Esto sigue sin tener sentido. El talento natural, el aprendizaje autodirigido, puedo aceptarlo hasta cierto punto. Pero el nivel de sofisticación que acabamos de escuchar requiere exposición a actuaciones en vivo, mentoría profesional, inmersión cultural que simplemente no está al alcance de... Hizo una pausa, buscando un lenguaje diplomático. Para personas como nosotros, terminó Carmen, con una voz que transmitía décadas de digna resistencia a tales insinuaciones. No era mi intención ofender, dijo Marcus, aunque su tono sugería lo contrario. Simplemente intento comprender cómo surge un talento tan excepcional de circunstancias normales. La doctora Hartwell dio un paso adelante, agotándose su paciencia con los prejuicios de Marcus. Marcus, estás partiendo de un malentendido fundamental. Asumes que la sofisticación cultural requiere riqueza, que la comprensión artística se compra en lugar de sentirse. Pero los más grandes artistas a lo largo de la historia a menudo han surgido de la lucha, no del privilegio. Se volvió para dirigirse directamente a Aria. Cuéntale sobre tu educación musical fuera de la biblioteca y la escuela. ¿En qué otros lugares encuentras música en vivo? Aria dudó un momento y luego pareció tomar una decisión. A veces me quedo fuera de la sala de conciertos del centro, no para colarme, solo para escuchar. La acústica se transmite a través de las puertas del vestíbulo cuando se abren entre movimientos. He escuchado docenas de actuaciones de esa manera. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. La imagen de una niña de pie fuera en el frío, esforzándose por captar fragmentos de música que no podía permitirse escuchar adecuadamente, era profundamente inquietante. También voy a la estación de tren los domingos por la tarde, continuó Aria. Hay un hombre llamado Diego que toca el violín allí. Tiene formación clásica, pero perdió su puesto en la orquesta sinfónica durante los recortes presupuestarios. Él me enseñó sobre el fraseo y la expresión emocional. Nunca lo llamamos clases, pero él me escuchaba tararear melodías y me ayudaba a entender cómo darles forma. La imagen de la educación musical de Aria se estaba volviendo más clara y era mucho más impresionante que cualquier formación formal en un conservatorio. Había creado su propio plan de estudios a partir de fragmentos y oportunidades, adquiriendo experiencia gracias a su pura determinación y amor por la música. Victoria se desplomó en su silla, abrumada por el contraste entre su costosa pero poco entusiasta educación musical y el apasionado aprendizaje autodidacta de Aria. Me quejaba de tener que practicar escalas durante 30 minutos al día, susurró. Mientras yo practicaba progresiones de acordes en mi cabeza durante horas porque no tenía acceso constante a un instrumento, dijo Aria sin malicia, simplemente exponiendo los hechos. La doctora Hartwell sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. Aria, necesito preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has pensado en dedicarte a la música profesionalmente? Sueño con ello todos los días, admitió Aria, pero los sueños no pagan la comida ni el alquiler. ¿Y si te dijera que tus sueños podrían ser más alcanzables de lo que crees?
preguntó Hartwell con la emoción de alguien que acaba de descubrir un tesoro escondido. He dedicado mi carrera a identificar y fomentar el talento musical. Lo que has demostrado esta noche representa el tipo de don excepcional que quizás solo aparece una vez cada década. Marcus se burló. Eleanor, te estás dejando llevar por las emociones. El talento es una cosa, pero el mundo de la música requiere contactos, reputación y años de trabajo para ganarse la credibilidad. En realidad, Marcus, el mundo de la música está ávido de autenticidad, replicó la doctora Hartwell. El público está cansado de actuaciones técnicamente perfectas, pero emocionalmente vacías. Quieren escuchar a artistas que tengan algo real que decir, que comprendan la lucha y la belleza y toda la gama de experiencias humanas. Se volvió hacia Aria. Con el apoyo adecuado, podrías estar actuando profesionalmente en 2 años, pero eso requeriría dejar atrás tu vida actual, un entrenamiento intensivo y mudarte a donde estén los mejores maestros y las mejores oportunidades. Carmen palideció. La idea de perder a su hija, incluso por una oportunidad extraordinaria, le aterrorizaba. Solo tiene 12 años, lo cual es realmente ideal, explicó la doctora Hartwell. Lo suficientemente joven para desarrollarse técnicamente, lo suficientemente mayor para manejar las exigencias emocionales de la interpretación profesional. Pero la decisión final sería suya, como madre. La sala se llenó de tensión mientras todos asimilaban este giro inesperado. Lo que había comenzado como entretenimiento en una gala benéfica se estaba convirtiendo en un momento que cambiaría la vida de una familia que nunca se había atrevido a esperar tales posibilidades. Marcus se encontró en una posición cada vez más difícil. Su burla inicial parecía cada vez más tonta, y sus acaudalados invitados eran testigos de su transformación de anfitrión seguro de sí mismo a escéptico avergonzado. Incluso si Eleanor tiene razón sobre su potencial, dijo a la defensiva, las carreras musicales profesionales requieren una inversión financiera considerable, entrenamiento, instrumentos, viajes, vestuario, publicidad. Estamos hablando de cientos de miles de dólares en gastos. El doctor Hartwell sonrió misteriosamente. En realidad, Marcus, estamos hablando de algo mucho más interesante que los gastos. Estamos hablando de la oportunidad de descubrir y fomentar un talento único en una generación. El tipo de inversión que transforma vidas y crea legados. Se dirigió directamente a los presentes. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado si sus donaciones benéficas realmente marcan una diferencia significativa? Esta es su oportunidad de cambiar directamente una vida, de formar parte del descubrimiento de la próxima gran voz musical. Varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos, y la energía de la sala pasó del entretenimiento a un genuino entusiasmo por la posibilidad. Pero Victoria se levantó de repente, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. «Esto es ridículo. Todos actúan como si ella fuera una especie de milagro, solo porque toca el piano mejor de lo esperado. Sigue siendo la hija de una sirvienta con un vestido barato». La crueldad del comentario golpeó la sala como una bofetada. Varios invitados parecían genuinamente sorprendidos por el arrebato de Victoria. Aria se volvió para mirar directamente a Victoria, con una expresión tranquila pero penetrante. «Tienes toda la razón. Soy la hija de una sirvienta. Mi vestido es de una tienda de segunda mano. Mis zapatos tienen agujeros que tapo con cinta adhesiva. Mi madre tiene 3 trabajos para poder alimentarnos y darnos un techo». Se levantó del banco del piano y caminó hacia Victoria con tranquila dignidad. «Pero esta noche he tocado música que ha hecho llorar a adultos. He compartido algo hermoso con personas que pensaban que no valía nada. Y mañana seguiré agradecida por cada oportunidad de hacer música, mientras que tú seguirás enfadada porque tenerlo todo servido en bandeja no te ha hecho especial». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Victoria se descompuso al darse cuenta de la verdad de las palabras de Aria. A ella le habían dado todas las ventajas, todas las oportunidades, y sin embargo no había producido nada de valor, mientras que esta chica que no tenía nada había creado belleza. El doctor Hartwell se acercó a Marcus con renovada determinación.
Estoy dispuesto a ofrecer algo sin precedentes, una beca completa para la Academia Internacional de Música, que incluye alojamiento, comidas, instrumentos y tutoría personal. Además, crearé un fondo fiduciario para apoyar a la madre de Aria durante la transición. Marcus la miró con incredulidad. Eleanor, estás hablando de una inversión de potencialmente $500,000 o más. Estoy hablando de descubrir la voz musical más importante de la próxima generación. Respondió ella con firmeza. Y no soy la única que reconoce lo que hemos presenciado esta noche. Señaló a varios otros invitados que habían estado haciendo llamadas telefónicas en silencio durante la conversación. 3 importantes fundaciones culturales ya han expresado su interés preliminar en apoyar el desarrollo de Aria. Solo la Fundación Hartwell está dispuesta a comprometer $300,000 de inmediato. La cifra impactó en la sala como una fuerza física. Carmen se tambaleó ligeramente, abrumada por cantidades de dinero que nunca había imaginado. Pero Marcus no había terminado de luchar contra esta alteración de su visión del mundo. Todo esto va demasiado rápido. Necesitamos tiempo para investigar, para verificar todo lo que hemos oído esta noche. Los ojos del doctor Hartwell brillaron con impaciencia. Marcus, ¿qué es exactamente lo que quieres verificar? ¿Que una niña superdotada ha aprendido a tocar música por sí misma porque le encanta? ¿Que el talento puede surgir de circunstancias inesperadas? ¿Que tus suposiciones sobre el valor y la clase social pueden ser erróneas? La confrontación se estaba convirtiendo en algo explosivo, y todos los presentes en la sala podían sentirlo. Carmen acercó a Aria a ella, intuyendo que lo que sucediera a continuación determinaría todo su futuro. Pero justo cuando Marcus abrió la boca para responder, la voz de Aria rompió la tensión con una simplicidad devastadora. Solo quería algo de comer. Esa sencilla afirmación quedó suspendida en el aire como una campana que no dejaba de sonar. El recordatorio de Aria de por qué todo había comenzado atravesó todas las capas de complejidad que los adultos habían construido alrededor de su actuación. Ella no había pedido transformar la visión del mundo de nadie. No había buscado desafiar las suposiciones sobre la clase social y el talento. Simplemente tenía hambre. Carmen se acercó protectora a su hija, viendo de repente los acontecimientos de la noche a través de los ojos de Aria. Todos esos adultos poderosos debatiendo su futuro, mientras ella seguía siendo una niña de 12 años, que se había saltado la cena para asistir al lugar de trabajo de su madre. La doctora Hartwell fue la primera en responder, con voz suave pero llena de un nuevo respeto. Por supuesto, querida. Debes de estar muerta de hambre. Se volvió hacia el personal de catering. Por favor, preparen un plato para Aria inmediatamente. Pero Marcus levantó la mano, deteniendo al camarero en seco. Su rostro había adoptado la expresión rígida de alguien cuyas creencias fundamentales estaban siendo atacadas. Esperen. Antes de empezar a servir la comida, necesito respuestas a algunas preguntas muy específicas. Se dirigió directamente a Carmen, con la intención de intimidarla con su proximidad. He construido mi fortuna identificando el fraude y el engaño en los negocios. Hay algo en esta noche que no cuadra, y no voy a dejar que me tomen el pelo en mi propia casa. La paciencia del doctor Hartwell finalmente se agotó por completo. Marcus, ¿qué estás sugiriendo exactamente? Sugiero que nos han manipulado, declaró Marcus, alzando la voz con convicción. Piénsalo lógicamente. Una mujer de la limpieza trae a su hija al trabajo. La niña resulta ser un prodigio musical. El momento es perfecto, justo cuando se cancela nuestro entretenimiento programado. Es demasiado conveniente. Victoria salió de su hosco silencio, ansiosa por encontrar cualquier explicación que le devolviera su sensación de superioridad. ¿Crees que lo planearon? ¿Que de alguna manera sabían de la cancelación? Creo, dijo Marcus lentamente, que estamos ante una elaborada estafa. Probablemente Carmen ha estado investigando a nuestra familia, nuestros intereses caritativos y ha planeado esta actuación para sacar dinero a donantes adinerados. La acusación fue tan impactante en su crueldad que varios invitados jadearon audiblemente. El rostro de Carmen palideció por la conmoción y el dolor, pero el doctor Hartwell
dio un paso al frente con la furia de alguien cuya experiencia profesional había sido insultada. Marcus Blackwood, en 40 años descubriendo talentos musicales, nunca había oído nada tan ignorante y ofensivo. Lo que hemos presenciado esta noche es auténtico genio artístico, no un elaborado engaño. ¿De verdad?, desafió Marcus. Entonces explique cómo la hija de una mujer de la limpieza desarrolla habilidades de nivel conservatorio. Explique la sincronización perfecta. Explique por qué nunca habíamos oído hablar de esta supuesta prodigio antes de esta noche. Arya había estado observando este intercambio con creciente tristeza, dándose cuenta de que su momento de triunfo artístico estaba siendo envenenado por las sospechas y los prejuicios de los adultos. Pero algo en el tono acusatorio de Marcus desencadenó una respuesta diferente. Caminó con calma hacia el banco del piano y se sentó de nuevo. ¿Quiere pruebas de que no soy un fraude, señor Blackwood? ¿Quiere entender cómo alguien como yo aprende a tocar así? Su voz tenía un nuevo matiz, algo más duro y decidido que el de la niña asustada que había pedido comida 1 hora antes. Le mostraré exactamente cómo aprendí, no contándoselo, sino demostrándoselo. Sin previo aviso, Arya comenzó a tocar una pieza que hizo que los ojos del Dr. Hartwell se abrieran con sorpresa. Era el Estudio Op. 25, número 11 de Chopin, conocido como Viento de Invierno, una de las piezas más exigentes técnicamente del repertorio clásico. Pero ella no solo la estaba tocando de memoria, con interpretaciones que revelaban un profundo conocimiento de las intenciones del compositor, al tiempo que explicaba su proceso de aprendizaje. Esta pieza, dijo mientras sus manos volaban sobre las teclas en cascadas de una complejidad imposible. La aprendí escuchando grabaciones de 17 pianistas diferentes que la interpretaban. Cada uno enfatizaba aspectos diferentes: precisión técnica, expresión emocional, autenticidad histórica. La sala observaba en silencio atónito mientras ella seguía tocando mientras hablaba, demostrando unas capacidades mentales que parecían casi sobrehumanas. Estudié la partitura en línea, memoricé cada marca, analicé las progresiones armónicas. Luego la practiqué en mi cabeza durante meses antes de tener acceso a un piano que pudiera manejar sus exigencias técnicas. Marcus se quedó paralizado mientras su certeza se desmoronaba. Lo que estaba presenciando no era posible mediante el engaño o el fraude. Este nivel de comprensión musical, combinado con la capacidad de interpretar y analizar simultáneamente, representaba un auténtico don intelectual y artístico. Pero el verdadero aprendizaje, continuó Arya, pasando a variaciones sobre el tema que claramente estaba improvisando en tiempo real, vino de comprender por qué Chopin escribió piezas como esta. Escribía música para personas que habían perdido su patria, que vivían entre dos mundos, que llevaban la belleza dentro de sí mismas incluso cuando estaban rodeadas de fealdad. Su improvisación se había convertido en algo completamente nuevo, incorporando elementos del Chopin original, pero filtrados a través de su propia experiencia de desplazamiento y añoranza. Era una composición en tiempo real, a un nivel que los compositores profesionales tendrían dificultades para alcanzar incluso con semanas de preparación. La doctora Hartwell lloraba abiertamente ahora, reconociendo que estaba presenciando algo que quizás solo ocurría una vez en cada generación. Esto no es solo talento musical, le susurró a la invitada que tenía a su lado. Esto es genio en su forma más pura. Victoria se había encogido aún más en su silla, abrumada por la brecha entre sus propias habilidades y lo que estaba presenciando. Todas sus costosas clases y tutores privados nunca habían producido nada que se acercara a este nivel de arte. A medida que la improvisación de Arya se acercaba a su clímax, comenzó a incorporar temas musicales que contaban la historia de su propia vida. La melodía evocaba las canciones de cuna que su madre tarareaba en los momentos difíciles, fragmentos de canciones que había oído en la calle, el ritmo del trabajo industrial que había moldeado la existencia de su familia. Cuando finalmente concluyó la pieza, el silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio de la conmoción o la incredulidad, era el silencio del reconocimiento, el reconocimiento de que habían presenciado algo trascendente. Marcus permaneció de pie, pero su postura, la actitud agresiva del hombre de negocios había sido sustituida por algo parecido a la humildad.
¿Cómo? Preguntó en voz baja. ¿Cómo se desarrollan habilidades como esas sin una formación reglada? Arya se volvió hacia él, con expresión seria pero no desagradable. De la misma manera que la gente aprende a sobrevivir, señor Blackwood, a través de la necesidad, la observación y la negativa a aceptar las limitaciones que otros intentan imponer. Se levantó del banco del piano y caminó hacia él con la confianza de alguien que acababa de demostrar su valía más allá de toda duda posible. Usted preguntó sobre el fraude y el engaño. Déjeme contarle cuál es el verdadero engaño en esta sala. La sala contuvo la respiración mientras una niña de 12 años se preparaba para desafiar a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. El engaño es creer que el valor se puede comprar, que el talento requiere riqueza, que la sabiduría proviene de los privilegios. Ha pasado toda su vida confundiendo tener dinero con ser valioso, confundiendo el acceso con la capacidad. Marcus abrió la boca para protestar, pero Arya continuó con devastadora precisión. He aprendido más sobre música en 3 años de computadoras de biblioteca y teclados rotos que Victoria en 8 años de clases particulares. No porque sea naturalmente superior, sino porque lo deseaba más de lo que ella ha deseado nada jamás. Señaló con un gesto el opulento entorno de la habitación. Todo aquí representa comodidad y conveniencia, pero la comodidad no crea artistas. La lucha sí. La necesidad sí. La brecha entre lo que sueñas y lo que tienes a tu alcance, ahí es donde se produce el verdadero aprendizaje. El doctor Hartwell asintió enérgicamente, reconociendo la sabiduría de las palabras de Arya. Es exactamente así. Los mejores artistas de la historia han sido personas que transformaron las limitaciones en innovación. Pero Arya no había terminado. Se volvió para dirigirse a toda la sala, con una voz que transmitía la autoridad de alguien que se había ganado el derecho a decir la verdad al poder. Esta noche me han ofrecido becas y oportunidades por valor de cientos de miles de dólares. Pero hay algo que no entienden. Yo ya era rica. Rica en curiosidad, rica en determinación, rica en amor por lo bello. La única pobreza que he experimentado es la pobreza de las personas que confunden el dinero con el sentido de la vida. Carmen sintió que su corazón se hinchaba de orgullo al ver a su hija expresar verdades que muchos adultos nunca habían aprendido. No se trataba solo de un genio musical, era sabiduría nacida de una lucha auténtica y de logros genuinos. Marcus luchaba contra una disonancia cognitiva tan grave que le causaba dolor físico. Todo aquello en lo que había basado su identidad estaba siendo cuestionado por una niña que poseía cualidades que él nunca había desarrollado a pesar de décadas de ventajas. Pero las consideraciones prácticas siguen siendo importantes, dijo débilmente, buscando un terreno familiar. El talento sin el apoyo y el desarrollo adecuados se desperdicia. Se necesitan recursos, contactos y oportunidades que solo la riqueza puede proporcionar. La doctora Hartwell dio un paso adelante con renovada energía. En realidad, Marcus, ahí es precisamente donde te equivocas. Arya ya ha demostrado que puede crear sus propias oportunidades, desarrollar su propio plan de estudios y lograr resultados que superan a los de los músicos formados de manera tradicional. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas mientras la sala la observaba fascinada. «Sara, soy Eleanor Hartwell. Necesito que escuches algo extraordinario». «Sí, esta noche». «No, nunca he estado más segura de nada en mi carrera». Mientras la doctora Hartwell mantenía su rápida conversación telefónica, otros invitados comenzaron a acercarse a Arya o Carmen para ofrecerles su apoyo. El director de una fundación cultural prometió oportunidades de grabación. Un mecenas adinerado se ofreció a encargar composiciones originales. Un ejecutivo del sector tecnológico propuso crear plataformas en línea para compartir la historia y la música de Arya con el mundo. Pero Victoria se levantó de repente, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. «Esto es una locura. Todos actúan como si fuera una especie de santa solo porque sabe tocar el piano. Sigue sin ser nadie especial». El arrebato reveló la profundidad de la crisis de Victoria.
Toda su autoestima se había construido sobre la suposición de que la riqueza y los privilegios la hacían inherentemente superior. La existencia de Arya desafiaba esa suposición en su base. Arya miró a Victoria con algo parecido a la compasión. Tienes razón, Victoria. No soy especial por saber tocar el piano. No soy especial en absoluto. Solo soy alguien que encontró algo que le gustaba y se negó a dejar que las circunstancias le impidieran dedicarse a ello. Hizo una pausa y observó el rostro bañado en lágrimas de Victoria. Pero tú también podrías ser especial si encontraras algo que te importara más que ser mejor que los demás. Las palabras golpearon a Victoria como un golpe físico, pero también le proporcionaron una extraña sensación de liberación. Por primera vez en su vida, alguien le sugería que su valor no dependía de mantener la superioridad sobre los demás. La doctora Hartwell terminó sus llamadas telefónicas y se volvió hacia la sala con una emoción apenas contenida. Acabo de hablar con los directores de 3 importantes fundaciones musicales. Están dispuestos a ofrecer un apoyo sin precedentes para el desarrollo de Arya, incluyendo becas completas, programas de mentoría y oportunidades de actuación. Se dirigió directamente a Carmen y Arya. Pero lo más importante es que quieren crear un nuevo modelo para identificar y fomentar el talento en comunidades desfavorecidas. Arya no solo recibiría apoyo, sino que ayudaría a crear caminos para otros niños superdotados que carecen de acceso tradicional. La transformación de la velada, que pasó de ser un entretenimiento a una oportunidad que cambiaría la vida, fue casi demasiado para que Carmen pudiera asimilarla. No lo entiendo. ¿Cómo ha sucedido esto tan rápido? Porque, explicó el Dr. Hartwell con delicadeza, la gente del mundo de las artes ha estado esperando precisamente esto, talento auténtico combinado con un carácter genuino. Arya representa todo lo que esperamos encontrar, pero que rara vez descubrimos. Marcus había permanecido en silencio durante todo este intercambio, viendo cómo sus suposiciones sobre la meritocracia y el orden natural se desmoronaban sistemáticamente. Finalmente, se acercó directamente a Arya. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. «Te acusé de fraude porque no podía aceptar que todo lo que creía sobre el éxito y el valor pudiera estar equivocado». Arya estudió su rostro y vio un arrepentimiento genuino en su expresión. «Señor Blackwood, no tiene que disculparse conmigo. Tiene que examinar por qué estaba tan convencido de que yo no podía ser real». La observación fue tan penetrante que Marcus dio un paso atrás. Esta niña había identificado el núcleo de su resistencia psicológica con precisión quirúrgica. «Tienes razón», admitió. «Si alguien como tú puede lograr tanto con tan poco, ¿qué dice eso de lo que yo he logrado con tanto?» «Dice», respondió Arya con delicadeza, «que tal vez sea hora de dejar de medir el valor comparándote con los demás y empezar a medirlo por lo que haces para ayudar a las personas a alcanzar su potencial». El Dr. Hartwell observó este intercambio con creciente satisfacción. Arya no solo tenía talento musical, poseía una inteligencia emocional y una sabiduría que podían transformar a todos los que la rodeaban. «En realidad», anunció el Dr. Hartwell a los presentes, «tengo una propuesta que responde a las preocupaciones de todos. Marcus, tú has cuestionado si el talento de Arya es sostenible sin el apoyo adecuado. Carmen, tú estás preocupada por el futuro de tu hija. Victoria, estás luchando con preguntas sobre tu propio valor y propósito». Hizo una pausa dramática. «¿Y si creáramos algo sin precedentes? Una fundación dedicada a descubrir y fomentar el talento oculto. Con Arya como nuestra primera estudiante y Marcus como nuestro principal patrocinador. Victoria podría participar en la identificación de otros jóvenes que necesitan oportunidades». La propuesta era tan elegante, tan perfectamente diseñada para transformar el dolor de todos en un propósito, que la sala se quedó en silencio mientras la gente procesaba sus implicaciones. Marcus fue el primero en hablar. «Estás sugiriendo que financie una fundación que, en esencia, demostraría que mis creencias anteriores sobre el mérito y la clase social eran erróneas». «Lo que sugiero», respondió el Dr. Hartwell, «es que tienes la oportunidad de formar parte de algo más grande que mantener el statu quo, de ayudar a crear un mundo en el que se reconozca el talento independientemente de las circunstancias económicas». Victoria levantó la vista con esperanza. «¿Y yo podría ayudar a encontrar a otros niños como Arya?»
Exactamente. Usted tiene acceso a comunidades y recursos que podrían identificar a niños superdotados que carecen de oportunidades. En lugar de utilizar su privilegio para mantener la superioridad, podría utilizarlo para crear equidad. La transformación que se estaba produciendo en la sala era casi mística. El dolor se estaba convirtiendo en propósito. El privilegio se estaba redirigiendo hacia la justicia, y el miedo estaba siendo sustituido por el entusiasmo por un cambio positivo. Carmen observaba estas conversaciones con asombro, dándose cuenta de que su hija no solo había transformado su propia vida esa noche, sino que había catalizado la transformación de todos los que la rodeaban. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Carmen. El doctor Hartwell sonrió con la satisfacción de alguien cuya obra de toda una vida acababa de encontrar su expresión perfecta. A continuación, lo cambiamos todo. Empezamos con el desarrollo de área, pero no nos detenemos ahí. Creamos nuevos modelos para identificar el talento, nuevas vías de apoyo, una nueva comprensión de cómo es el potencial humano cuando se cultiva adecuadamente. A medida que la velada llegaba a su fin, la transformación era notable. Marcus se comprometía a financiar programas integrales de desarrollo del talento. Victoria hacía preguntas reflexivas sobre cómo identificar a los niños superdotados que pasan desapercibidos. El doctor Hartwell coordinaba con fundaciones y conservatorios la creación de oportunidades sin precedentes. Pero quizás lo más notable era que Aria por fin estaba comiendo. Carmen había preparado un plato de comida de la mesa abandonada, y su hija consumía en silencio su primera comida del día mientras los adultos planificaban su extraordinario futuro. ¿Tienes miedo?, preguntó Carmen en voz baja, mientras observaba a Aria comer. Aria consideró la pregunta seriamente. No, mamá. Por primera vez en mi vida, no tengo miedo. No tengo hambre. No me preocupa si tendré oportunidades para hacer música. Solo estoy agradecida. Miró a su alrededor a los adultos que estaban trabajando para crear posibilidades que ella nunca se había atrevido a imaginar. Todo esto comenzó porque fui lo suficientemente valiente como para pedir comida. A veces, las peticiones más pequeñas conducen a los cambios más grandes. Un año después, Aria, de 13 años, se encontraba en el escenario de la principal sala de conciertos de la ciudad, preparándose para ofrecer su primer recital en solitario. El auditorio estaba repleto de personas de todos los niveles económicos, reunidas gracias al compromiso de la fundación del Dr. Hartwell de hacer accesible a todo el mundo la música de alta calidad. En la primera fila estaba sentada Carmen, con un vestido nuevo comprado con su sueldo como coordinadora de relaciones con la comunidad de la fundación. A su lado estaba Marcus, quien había descubierto que utilizar su riqueza para crear oportunidades para otros era más satisfactorio que cualquier éxito empresarial que hubiera logrado. Victoria estaba entre bastidores, ayudando con los últimos preparativos. Se había convertido en una de las cazatalentos más eficaces de la fundación, utilizando su conocimiento privilegiado de las comunidades privilegiadas para identificar y apoyar a niños con talento de todos los orígenes. El Dr. Hartwell estaba entre bastidores, observando a su protegida prepararse para una actuación que la consolidaría como una de las jóvenes músicas más importantes de su generación. Cuando Aria subió al escenario, el público se levantó y la ovacionó espontáneamente. Pero antes de empezar a tocar, se dirigió directamente al público. Hace un año hice una pregunta muy sencilla. ¿Puedo tocar a cambio de comida? Esta noche, quiero dedicar esta actuación a todos los que alguna vez han pasado hambre, ya sea de comida, de oportunidades, de reconocimiento o de la posibilidad de compartir sus dones con el mundo. Se sentó al piano y comenzó a tocar una composición original titulada Invisible No More, ya no invisible. La pieza incorporaba temas de su trayectoria, desde niña hambrienta hasta artista célebre, pero también rendía homenaje a todos los talentos ignorados que aún no habían encontrado su voz. A medida que la música llenaba la sala, llegando a todos los rincones con su mensaje de esperanza y transformación, el público comprendió que estaba presenciando algo más que un concierto. Estaban presenciando la prueba de que el potencial humano, cuando se cultiva y se apoya adecuadamente, puede crear una belleza que transforma a todos los que toca.
Las últimas notas de la composición de Aria se desvanecieron en un aplauso sostenido que pareció durar una eternidad. Pero lo más importante es que esas notas llevaban consigo la promesa de que el talento de ningún niño permanecería oculto. Ningún potencial se desperdiciaría y nadie tendría que volver a elegir entre el hambre y los sueños. Y si te has quedado conmigo hasta el final, deja un comentario diciéndome qué te ha parecido esta historia y qué tipo de historias te gustaría escuchar más. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima y emocionante historia.